Y queremos una iglesia santificada en el ser y no en el hacer. Queremos una iglesia con un altar definido que es para sanar, para salvar, para libertar, para dar vida, para restablecer. Ay, la pastora no le tiene paciencia a mi hija. Bueno, en tu casa no la amarre, pero en la iglesia tiene que tener orden. Porque la casa del Señor se respeta. ¿Sabes por qué Elí lo sacaron del altar? Por descuidado. Porque dejó que sus hijos hicieran lo que le diera la voluntad. Y si a mis hijos yo en mi casa no lo permití, no lo voy a permitir en la casa de Dios. Yo no voy a mandar que usted se vaya. Yo voy a mandar que usted se arrepienta. Que usted se vuelva al Señor y reconozca su malo camino. Y entonces Él oirá desde los cielos. Sanará tu cuerpo, sanará tu tierra, sanará tu mente, sanará todo lo que esté dañado en ti. Y volverá a Él. Hay que retomar el ser nuestro. Hemos pasado mucho tiempo tapando las grietas y empañetando y pintando. Y el Señor nos está llamando a ir al fondo de lo que provoca la grieta. A dejar de lado la pintura y el cemento y ir a sanar el corazón del muchacho que no sabe quién es. Y decirle: usted se equivocó. Dios lo hizo macho y macho usted es. Ah, yo estoy confundido. La iglesia está para aclarar, no para pasar paño tibio. Eso no es de Dios y punto. Lo que no es de Dios no es de Dios y punto. El diablo no puede sacarte del plan de Dios, pero tú sí puedes salirte del plan de Dios con tu conducta. El diablo puede mandar de la puerta para allá, pero no en la casa de Dios. En la casa de Él manda su palabra. Y su palabra es la que nos dice, como dice Primera de Pedro 1, del 1 al 11. Gracia y paz y multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos son dadas de su divina potencia. Entonces, lo que hay en la tierra es dada por el Señor. Y lo que hay en el cielo también. ¿Y por qué yo soy más fácil a llevarme por lo que está en la tierra que por lo divino? Porque es más fácil hacer con mi vida lo que me da la voluntad que rendirme al Señor. Con mi vida como me da la voluntad, yo no tengo que dar rendición de cuenta. Puedo hablar mentira y seguir campante y sonante. Puedo hacer como hacía el lobo, que quería ser como la oveja y se mudó para la iglesia y buscó un traje de oveja. Y como no sabía rumiar, buscó una caja de chicle. Y la masticó y empezaba a rumiar. Pero un día le entró el deseo y le huelió a sangre. Y cuando estaban todas las ovejas tranquilitas, dormidas y nada más hacían él dijo: está tan loca. Se mandó, guardó su traje de oveja, guardó la caja de chicle y fue al monte y mató un animal feroz. Se bañó de sangre, se trujó, se la paseó así. Y fue y se bañó. Y volvió para donde estaban las ovejas. Se puso el traje de oveja, cogió su caja de chicle y se quedó como que nada había pasado. Así vemos muchos que mientras estamos en la iglesia somos ovejas.
Pero en cualquier oportunidad, cuando se nos mete ese deseo de fornicación, de lascivia, de pornografía, de cosas que a Dios no le agrada, de chisme, de truanería, de decir un Antonio en vez de decir un santo, vamos y matamos el cabrito y nos bañamos de sangre y después volvemos a la iglesia. Ay, santo. Ay, aleluya. Dios nos está llamando a arreglar el ser de la vida nuestra. Su venida está cerca. La iglesia tiene que prepararse y vivir en santidad. Seguir los caminos de Dios. Permitir que Dios transforme y devuelva la identidad al altar. Quien convence de pecado es el Señor, no es la música, no es el coro, no es la programación, no es la gente, es el Espíritu Santo. Quien transforma no son las palabras bonitas, ni que te pasen paño tibio. Quien transforma es cuando tú le das paso al Espíritu Santo y te arrepientes de todo pecado. Santo es el Señor. Isaías fue uno de los profetas más renombrados. Estaba en la cúspide, porque el rey de él era uno de los reyes que le preguntaba a Dios todo lo que iba a hacer. Y su rey muere. Isaías se queda sin aliento, sin fuerza. Isaías, después de ver las maravillas de Dios, se queda en pausa. Se frisa, se detiene y se acomoda al confort de los tiempos. Y se queda un año de brazo caído, hasta que un día entra al templo y siente esa necesidad de lo que él sentía antes, de lo que él conocía, porque aunque tú hagas lo que hagas, fuiste diseñada para sentir a Dios. El diseño tuyo es adorar a Dios. Por eso, aun cuando te está muriendo, dice: llame a los pastores que necesito a Dios, porque ese es tu diseño. Isaías volvió al altar, y cuando él vuelve fue la oportunidad de Dios. Esta mañana el Señor nos dice: vuelve al altar, restablece el altar, aviva el fuego, saca la leña que ya tienen, ceniza, remueve el altar y acércate al fuego de Dios. Oh, Santo. Isaías, después que pasó todo esto y se encontró nuevamente con Dios y la esperanza volvió, empezó a tener la identidad en el Señor. Si tú has perdido la identidad en el Señor, esta mañana vuelve al altar. Entra al templo de Dios. En el templo de Dios vuelve la identidad de Él. Isaías, cuando en el versículo 8 dice: después oí la voz de Dios que estaba mandando, y cuando escuché esa voz volví a recordarme de la intimidad profunda que tenía con Dios. Y cuando Él dijo: ¿quién irá?, yo dije: heme aquí, envíame a mí. Ay, dele un aplauso al Señor. Déselo, déselo. Oh, santo es el Señor.
Este es el mensaje en la mañana. Heme aquí. Envíame a mí. ¿Sabe qué significa el heme aquí en hebreo? El heme aquí en hebreo se usaba para la intimidad. Era exclusivo para la noche de boda en los hebreos. Después que pasaba la ceremonia, pasaba el festejo, pasaba todo, aquella doncella se preparaba y se ataviaba con lo que llevaba para presentarse delante de su esposo, que ya no era novio, sino esposo, y tenía todo el derecho, y le decía: heme aquí. Heme aquí significa: poséeme que yo soy tuya. Y la respuesta del novio era en ese momento: heme aquí que yo soy tuyo. El heme aquí en el Señor significa que llegó el momento del pacto con Dios, que llegó el momento de unificar el cielo con la tierra, que llegó el momento de la disposición de tu espíritu, alma y cuerpo con el reino celestial. El heme aquí significa una entrega total. El heme aquí significa: yo soy tuya, tómame, Señor. Era una frase de entrega total. Era una frase que significaba pacto con Dios. Era una frase que ya hacía el tope de que ya nada te podía escapar de esa noche de boda. Así el tope de que cuando Dios llega a la vida tuya y te toca, nada impide que haya una relación de regocijo, de unción, de favor, de misericordia contigo. Nada puede impedirlo, porque se ha hecho todo lo que se debía de hacer. Era una frase que sellaba el pacto. Parece una frase romántica, pero Isaías la convirtió en la decisión más profunda de su vida. Cuando su rey vivía, él había conocido a Dios. Él había disfrutado del poder de Dios, pero había perdido el deleite en el Señor. Y cuando se pierde el deleite en el Señor, eres un muerto vivo, cansado y apagado. Te pueden meter la banda musical que sea y tu ser sigue igualito. Tu carne se goza, pero tu alma está abatida. Te pueden traer lo que te traiga y los pichones no se mueven. Los pichones salen de la vida del ser humano cuando hay un encuentro con el Padre. El diablo agarra su maleta y se va. Isaías determinó y dijo: me cansé de estar en pausa. Me cansé. Y cuando recibió nuevamente el poder y la autoridad de Dios, dijo: vuelvo a tener el compromiso con Dios. Vuelvo a ser tuyo, Señor. Vuelvo a tener la garantía de la convicción tuya, Señor. Perdí mi identidad. Perdí que era un profeta. Perdí la razón. Perdí el momento. Perdí el derecho. Pero heme aquí. Vuelvo a recuperar mi identidad. Vuelvo a recuperar mi identidad en ti, Señor. Por eso Isaías dice:
Alguien tiene que ir a hacer el trabajo. Y el trabajo solo se hace cuando tú entiendes que le pertenece a Dios. Hasta que tú no entiendas que le pertenece a Dios, para ti todo es nada y nada es nada. Por eso es que tú corriges algo y te dicen: pastora, pero usted está siendo muy dura. Téngale más consideración a María. María está pasando por un momento de crisis muy fuerte. Y usted le está atropellando. El diablo es que está atropellando a María. Yo no. Yo estoy en la verdad de Dios. El que está en pausa pierde la identidad. Pero el que está en relación con el Padre sabe quién es y lo que le corresponde y lo que le toca. Muchos pastores han querido traer la modernidad artificial al altar porque han perdido la identidad. Que quien hace que te pegue a los cuernos del altar no es el trato, es la esencia del Espíritu Santo. Se ha perdido que no es dejar que tú hagas lo que te dé la voluntad y derroche los favores y la misericordia. Es que te recuerden que Dios es amor, pero también corrige. Y que Él es el Dios de esperanza. Que si hoy los adolescentes no se les corrige como debe de ser, mañana serán unos inútiles. Y la iglesia no quiere inútiles acá. La iglesia quiere hombre y mujer que le digan a Dios: heme aquí, envíame a mí, yo sé quién soy. Identidad en Dios. El que tiene identidad en Dios respeta los límites. Respeta el liderazgo. Ama y está consciente. Yo estoy guapa con la pastora, no voy a diezmar. Noticia, esa bendición te la estás reteniendo tú. Ese es tu problema. A mí no me meta en tu problema, que tú es por rango. Dios y tú, tu familia y la iglesia. Si tú quieres dañar la relación con Dios, la relación con tu familia, no me meta a mí, que yo tengo mi rango con el Señor también, igual que el tuyo. Ese problema tuyo. Ahora Isaías dijo: yo perdí la relación con el Padre, la relación con la familia y la relación con la iglesia. Yo no quiero seguir así. Por eso vuelvo al altar de Dios y me entrego al Señor como una ofrenda sana, dedicada al Señor. Heme aquí. El heme aquí de Dios no es para que Él te prospere, para que Él te sane. El he aquí de Dios, heme aquí, es para que te devuelva la identidad en Él. Cuando Él te devuelve la identidad, te garantiza que tus hijos estarán seguros, que tu casa estará estable y que tu economía no se la va a comer ni el revoltón, ni la oruga, ni ninguno de ellos, ni el saltón. El he aquí de Dios te da una intimidad con Él, que hace un encuentro que provoque en ti deleite. El deleite de mi vida eres tú, Señor. El deleite de mi vida eres tú. Entonces viene la inspiración de la música de Dios contigo, que aunque no sepa cantar, tiene deseo de cantar. Aunque no sepa hablar, tiene deseo de hablar. Aunque no sepa ir a la esquina, tiene deseo de ir. Porque la identidad en Dios
te devuelve el gozo de la salvación. Y el gozo de la salvación te hace intimidar con Dios. Aleluya. Isaías dijo: se acabó la sequedad. Se acabó el mal momento. Se acabó. Y cuando él dijo eso, el Señor lo retomó y le entregó toda la potestad que necesitaba para salir a flote. ¿Qué has perdido? El Señor no devuelve la identidad. El Señor restablece el ser en nosotros. He aquí, quiero volver a tener esta relación contigo. Él he aquí sella. Él he aquí te devuelve. Él he aquí te salva. Él he aquí te garantiza vida eterna. Dios añada bendición a su palabra y nos ayuda a entender que una relación con Él garantiza una seguridad de pacto eterno. Y el Señor pacta con su iglesia en esta mañana. El Señor pacta con su iglesia esta mañana. Y el Señor dice: nadie va a detenerte a ti. Nadie va a acusarte a ti, porque yo llevo la marca para defenderte. Cuando el diablo viene a acusarte y el padre dice: sí, es verdad, pecó, la paga del pecado es muerte. Ahí viene el hijo y dice: más la dádiva, más la dádiva, más el regalo, más lo que yo hice, más lo que yo represento, le doy vida eterna. El Señor le da vida eterna a la iglesia. Esta mañana es una mañana preciosa para tú recibir al Señor. Es una mañana para tú volver a los brazos del Señor. Es una mañana para entregar